Buenos días, damos la cordial bienvenida a la comunidad universitaria y al pueblo de Guatemala. El día de hoy daremos inicio a la tercera conferencia denominada La USAC al cuidado de la comunidad universitaria. Protocolo de retorno a la presencialidad. Primera fase, personal administrativo no esencial. El Consejo Superior Universitario y el maestro ingeniero Murphy Olimpo Pais Recinos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, han aprobado este conjunto de seminarios, alcances y propuestas de la universidad sobre la pandemia, con el propósito de comunicar a la comunidad universitaria y al pueblo en general de forma organizada, sistemática y amplia lo más relevante que ha realizado la USAC y está por realizar en el marco de la emergencia nacional COVID-19. Hoy nos acompaña el decano maestro Pablo Oliva y el arquitecto Carlos Enrique Valladares Cerezo, secretario general de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y es muy importante para la universidad dar a conocer el protocolo de seguridad, básicamente en este proceso de pandemia. Es fundamental dar a conocer la experiencia en aras de promover una cultura de prevención. Así que, si me permiten, dejo en el uso de la palabra al arquitecto Carlos Enrique Valladares Cerezo. Muchas gracias, estimada amiga Heidi de Mata, coordinadora del INUSAC, y por la realización también de esta serie de programas. Es muy importante destacar que esta serie de programas sobre el quehacer de la Universidad de San Carlos surge también de una comisión de coyuntura que la trabajó el doctor Maynor Berganza, el doctor Rodrigo Montúfar y el maestro Jorge Aragón, quien con el INUSAC han organizado todo este proceso. Antes de iniciar, solo quisiera hacer un reconocimiento al lamentable asesinato del maestro licenciado Waldo Alvisures, quien es juez de primera instancia y fue vilmente asesinado en el Petén. Él fue el primer coordinador del programa de educación continua y también estaba conduciendo algunos de los congresos que se están desarrollando en educación continua. Lamentamos mucho el deceso de este prestigioso universitario y dedicamos esta serie de programas pues a su memoria y a todo el esfuerzo que hizo como sancarlista. Por eso es que miran ustedes el logo de educación continua que está de luto. Bien, entrando en materia con lo de hoy, como ustedes se recordarán, y todo el pueblo de Guatemala lo sabe, la Universidad de San Carlos de Guatemala fue la primera en tomar la decisión de suspender actividades presenciales académicas desde el 14 de marzo. Luego el 22 de marzo, primero lo suspendió en primer semestre y después lo siguió suspendiendo las actividades presenciales hasta prácticamente todo el año. Y esto lo hizo antes de que el gobierno decretara la suspensión de actividades. En ese momento sonó muy exagerado la toma de decisiones que hizo la Universidad de San Carlos. Sin embargo, el tiempo nos ha dado la razón y el Consejo Superior Universitario ha actuado en función de las recomendaciones que expertos para la prevención del nuevo coronavirus de la Universidad de San Carlos fueron conjuntados dentro de la Comisión COVID-USAC y que precisamente la preside el invitado especial del día de hoy, el decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, el maestro Pablo Oliva, a quien le damos la más cordial bienvenida. Él coordina precisamente la comisión que recomendó al Consejo tomar esa serie de decisiones y por supuesto ha seguido trabajando ahora en buscar cómo vamos a ir retornando gradualmente la presencialidad en la primera fase con el personal administrativo y posteriormente
y hay protocolos también para que en su oportunidad también se den los procesos para el retorno parcial a la presencialidad de las actividades académicas. Y es que al final la prioridad de las decisiones que se han tomado en el Consejo Superior Universitario a recomendación y propuesta de esta comisión que preside el decano Pablo Oliva ha sido salvaguardar la integridad y bienestar de la población universitaria y demás personas que asisten a los distintos campos universitarios o instalaciones universitarias, sin desatender las funciones que se tienen que desarrollar en lo académico y en lo administrativo, porque al final la universidad ha seguido trabajando en la virtualidad, atendiendo todas las actividades, que no ha sido fácil, definitivamente, pero creo que hemos ido aprendiendo y mejorando y este segundo semestre se dio mejor que como se dio el primer semestre. Y es que las medidas se tomaron porque acuérdense que somos una universidad, una macrouniversidad de 220,000 estudiantes, 12,000 docentes y 5,387 aproximadamente personas del personal administrativo y de servicios en toda la República. Y esto, si lo multiplicáramos por 5 miembros de cada una de las familias, hacemos más de 1,085,000 guatemaltecos que estarían, digamos, con problemas de contagio si la Universidad de San Carlos no tomara las medidas precautivas. Por lo tanto, pues, ese ha sido el escenario donde actualmente la universidad solo trabaja actividades presenciales esenciales o atiende las actividades esenciales que han sido destinadas por el Consejo Superior Universitario. Entonces, en función de esto, es muy importante, pues, la plática que nos va a dar el coordinador de esta comisión para que él dé más luces sobre por qué se tomaron estas decisiones y qué es lo que tenemos que hacer para ese retorno gradual a la presencialidad. Voy a permitirme leer la hoja de vida del licenciado Pablo Ernesto Oliva Soto. Él es licenciado en Química de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y tiene un posgrado en una maestría en docencia universitaria con especialidad en evaluación educativa de la Facultad de Humanidades. Tiene cursos de posgrado en gestión ambiental y empresarial, tutor e-learning, experiencia en investigación, sobre todo en contaminación atmosférica, de 1996 a la fecha. Conferencista y autor de varios artículos relacionados con la calidad del aire en la ciudad de Guatemala. Y su experiencia profesional se destaca en lo siguiente. Actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia desde 2019 a la fecha. Secretario de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia durante el periodo del 2007 al 2015. Director de la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia del 2005 al 2006. Que era el Departamento de Análisis Inorgánico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia del 2001 al 2004. Coordinador del Laboratorio de Monitoreo del Aire, también de la Escuela de Química del 2001 al 2008 y el 2013. Profesor titular del Departamento de Análisis Inorgánico de la Escuela de Química del 2001 a la fecha y es profesor de cursos del área de Química de las carreras de Química Farmacéutica e Ingeniería Industrial de la Universidad de Galileo del 2009 al 2018. Asesor de varias tesis en temas de calidad del aire y contaminación atmosférica y aparte ha conformado diversas comisiones. Representante suplente de la USAC ante el CONCIT, representante suplente de la USAC ante el Consejo Nacional de la Salud y coordinador de la Comisión de Prevención ante el nuevo coronavirus y la COVID-2019, que es precisamente el tema que ahora nos une. Así es que bienvenido, estimado decano, y lo dejamos en el uso de la palabra, por favor. Muy bien, buenos días, estimado arquitecto Carlos Valladares, secretario general de la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestra Hedy de Mata, directora del INUSAC, y pues a toda la comunidad universitaria que nos está siguiendo el día de hoy. Para mí es un gran privilegio, en nombre de la Comisión de Prevención del COVID de la USAC, poder hablarles en relación a las disposiciones que el Consejo Superior Universitario ha tomado, fundamentado, por supuesto, en las propuestas realizadas por varios miembros del Consejo, por la comisión que su servidor preside y por otras comisiones también nombradas por el Consejo Superior Universitario,
que han permitido construir una serie de lineamientos y procedimientos que integramos bajo el título de Protocolo de Retorno para el personal administrativo y que también en su momento habrá para las actividades académicas, ¿verdad? Puesto que, como ya bien lo dijo el arquitecto Valladares, nuestra universidad es tan grande que realmente debemos considerar por separado el asunto de los temas administrativos y el asunto de los temas académicos. Entonces, bajo ese concepto, el día de hoy tendré bien presentarles lo que está aprobado en relación al protocolo de retorno de actividades administrativas en su primera fase. Y ahí les mencionaré yo a qué se refiere eso de la primera fase. Entonces, voy a comenzar con presentar. Entonces, solamente si me pueden confirmar que ven la presentación. Sí. Muy bien, muchas gracias. Y entonces aquí estamos. El título de la misma es La USACA, el cuidado de la comunidad universitaria, protocolo de retorno a la presencialidad, primera fase. Esta presentación, pues, trataremos de verlo relacionado a una introducción de este nuevo coronavirus y por qué debemos protegernos, el fundamento del protocolo y propiamente el protocolo. Bueno, ¿qué debemos protegernos? ¿Por qué es que hemos estado tomando todas estas medidas a nivel mundial? Porque no es solo la Universidad de San Carlos de Guatemala, es todo el mundo. Y pues Guatemala también ha sido parte en sus diferentes componentes sociales de toda índole, pues tener que ver por los procedimientos a seguir con tal de privilegiar la integridad de la salud humana. Y en este caso la Universidad de San Carlos de Guatemala no ha sido la excepción. Bueno, en primer lugar nos tenemos que proteger, en este caso es un microorganismo, un virus. Y este es denominado un virus COVID, que significa coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave, SARS por sus iniciales. ¿Qué es esto de un virus? Pues es un agente infeccioso microscópico acelular. Fíjense que este microorganismo ni siquiera llega a ser una célula y por lo tanto solo puede reproducirse dentro de las células de otros organismos. Y ahí es donde entramos nosotros, los seres humanos. Somos esos organismos que vamos a aportar estas células que necesitan estos virus para reproducirse, ¿verdad? Y ahí viene entonces, ya nos podemos imaginar, pues una serie de consecuencias. Este virus en particular, que es del tipo de los coronavirus, que se conocen como COVID, es una familia grande, causa diversas afecciones, hay diferentes tipos, y una de esas afecciones que más nos interesa actualmente, pues es el síndrome respiratorio agudo, severo. Esas complicaciones de índole respiratoria que pues fue lo primero en visualizarse, principalmente en China, donde esto comenzó, y luego pues que se ha esparcido por todo el mundo. Y se le dice nuevo coronavirus porque pues hasta finales del año pasado es que se identificó y se vio su existencia. Ahora, cuando nosotros los seres humanos nos vemos infectados por este virus, pues nos produce una enfermedad. Esa enfermedad se llama COVID-19. ¿Y qué significa COVID-19? Pues es el acrónimo en inglés de enfermedad por el coronavirus 2019. Eso es lo que quiere decir. Y pues, ¿qué síntomas nos causa esta enfermedad? Los síntomas comunes, que no son exclusivos y conforme pasa el tiempo van variando. A algunas personas les dan algunos, solo uno, a otros les dan bastantes, igual a otras personas no les dan nada, que es los que conocemos como asintomáticos. Pues los principales síntomas son pues, molestias en la nariz, tos y dolor de garganta. Ya un poco más complicado, pues tenemos fiebres altas, arriba de 37.5 grados Celsius. Ya más complicado, pues ya afecciones respiratorias como neumonía o insuficiencia respiratoria aguda, que es uno de los principales efectos negativos. Estos síntomas pues pueden aparecer de 1 a 12 días después de la exposición al virus. Entonces, bueno, no es nada más, ¿verdad?
de que lo podamos hacer una analogía con un catarro, con una gripe. El asunto con esto es que todavía desconocemos bastante del comportamiento del virus, los síntomas que nos causa durante la enfermedad y después de, y los tratamientos que conforme pasan los meses pues se han ido mejorando, pero todavía no se tiene una completa certeza de qué es lo mejor para cada quien. De ahí viene entonces la preocupación. Bueno, está este microorganismo, necesita células, nosotros las aportamos los seres humanos, nos va a producir esta enfermedad COVID-19. Pero ¿cómo nos contagiamos? Porque esa preocupación, ¿verdad? Bueno, fíjense que lo principal es el contacto persona a persona. Eso es la forma en que la mayoría de las personas se pueden contagiar. Por supuesto, si hay personas tosiendo o estornudando, esa probabilidad de contagio aumenta. En menor proporción, pero también importante, pues al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca o la nariz o los ojos. Entonces ya nosotros mismos introducimos el virus a nuestro organismo. Principalmente esa vía de introducción, pues es la nariz, es la boca, ¿verdad? De cierta manera los ojos también. Y vean, esto es lo que se tiene que evitar entonces, que una persona pues contagia a otra así en forma directa. Y de ahí que surge entonces ese término que a veces no mucho nos gusta, que se llama distanciamiento social. Eso es lo principal. Hemos visto también, digamos, en los medios y en ciertos procedimientos que se realizan por varias instituciones, tanto públicas como privadas, en que también se le da pues un fuerte énfasis, por ejemplo, a la protección química, ¿verdad? Rociar con químicos que puedan desinfectar y así como que hacernos sentir más seguros, pero vean que eso es algo secundario. Lo principal es evitar el contacto de una persona con otra. Y algo de lo más arriesgado es que hay algunas personas totalmente asintomáticas. Eso significa que no tienen ninguna molestia, ningún síntoma, nada, están perfectamente bien. Sin embargo, tienen el virus y lo pueden transmitir a otros. Eso, miren, es el riesgo más alto. Ahí en esa imagen ustedes pueden ver una de las principales formas de contagio que actualmente se está dando y que, bueno, se ha dado desde el inicio de esta pandemia, por supuesto, pero en un ambiente más o menos cerrado y que haya un grupo de personas sin guardar la distancia social, por ejemplo, compartiendo alimentos, nadie con mascarilla. Esto, ¿verdad? Es una situación propicia para que la probabilidad de contagio sea de lo más alto posible. Entonces, este tipo de comportamiento o conducta que estamos tan habituados, es natural y normal en los seres humanos, es lo que tenemos que tratar de controlar. Y ahí viene esa dificultad, ¿verdad? En relación a poder establecer procedimientos y lineamientos que eviten esto. Por ahí viene, ¿verdad? Y bajo ese concepto entonces se va formulando ya toda una serie de medidas complementarias que vienen a ayudarnos a tratar de evitar. Y por eso pues ya se menciona también, ¿verdad? La higiene, la limpieza y demás. Ahora, hay personas que son más vulnerables que otras a poderse infectar y poder tener esta enfermedad. Eso se le llama grupos vulnerables. Estos grupos vulnerables principalmente pues están los adultos mayores de 60 años y principalmente si tienen alguna condición crítica adicional, personas con enfermedades preexistentes como la diabetes, por ejemplo, cardiopatías, la hipertensión, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta acá, enfermedades autoinmunes. Voy a ampliar esto más adelantito, pero en forma muy general, ¿verdad? Este es el concepto de las personas que pues pueden estar más susceptibles que otras a que se les contagie el virus. El problema es que actualmente no hay una vacuna ni un tratamiento específico. Más adelante vamos en este ciclo de conferencias que está promocionando la Universidad de San Carlos de Guatemala
a través del programa de educación continua y la Comisión de Coyuntura de la USAC, se verán otros temas, y uno de esos son las vacunas. Y ahí se nos platicará cómo vamos, pero vamos verdes para esa necesidad que tenemos de poder tener ya este recurso para protegernos. En Guatemala estaremos hablando del otro año, en algún momento en que podamos tener acceso a esas vacunas, y en una primera instancia serán los grupos vulnerables quizá los primeros en que tendrán que recibir ese beneficio. Bueno, también dentro de este concepto, ¿verdad?, de la distancia social y cómo protegernos de ese contagio persona a persona, hay algunos lineamientos generales que independientemente de cualquier protocolo o de cualquier procedimiento que tengamos, son los que tenemos que considerar de aquí en adelante durante no sé cuánto tiempo en todo el mundo. Pues primero, el uso de la mascarilla. ¿Qué tipo de mascarilla? Pues ya dependerá a qué actividad nos exponemos. De eso depende, del riesgo de exposición, eso dependerá los tipos de mascarillas que podemos utilizar. Pues este distanciamiento de 1.5 metros, el lavado de manos, eso es importante, adecuado y con agua y jabón. Y con eso pues nos aseguramos realmente de poder evitarnos en buena manera el contagio. Y luego pues limpiar todo. Las cosas que ingresan a nuestro hogar, las cosas que ingresan a nuestros lugares de trabajo, por ejemplo, a nuestros vehículos. Es importante también que tengamos esa costumbre, ¿verdad?, de tratar de limpiar y de esta manera poder ayudarnos, ¿verdad?, a evitar. Entonces, ven, aquí ya van apareciendo ciertos lineamientos que se irán constituyendo en la base de nuestro protocolo. También, pues, hay algunas pautas que posteriormente, pues, ya vamos diciéndole lineamientos generales, ¿verdad? Reitero, lavarse las manos con frecuencia, en manera adecuada, con agua y jabón. Tratar de que si estamos en la calle, ¿verdad?, o fuera de nuestro hogar, pues, de no tocarnos los ojos, la boca y la nariz. Es algo que estamos muy acostumbrados, pero vamos a tener que tener esa disciplina de ver cómo procuramos evitar eso. Pues cubrir con el brazo a la altura del codo o con un pañuelo de preferencia, ¿verdad?, a la hora de toser o estornudar. Actualmente hay estudios que van indicando que de repente esto como que no es tampoco tan seguro, pero miren, mientras algo nos sirva para disminuir el riesgo, pues está bien, ¿verdad? Y nada nos quita usarlo. Por supuesto, evitar zonas concurridas, eso, miren, es algo que realmente tenemos que evitar si no es una emergencia, si no es una urgencia, que tengamos que estar en un lugar donde hay mucha gente. De lo contrario, nada vale el cuidado de nuestra integridad en general, y no solo de nosotros, que nos podríamos exponer a contagiarnos en un lugar muy concurrido, sino que nosotros mismos contagiemos a los que están en nuestro hogar, por ejemplo, o si se visita a alguien, que tampoco es muy recomendado en estos momentos. Lo mejor es permanecer en casa, y si pues consideramos que tenemos síntomas o nos sentimos mal, pues hay que tratar de llamar. Por ejemplo, telemedicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala es una buena opción, o el servicio de salud que cada quien considere apropiado para salir de dudas, ¿verdad? Es muy aconsejable que un médico nos oriente y no por información que veamos en internet. ¿Oyeron? Eso es peligroso porque hay tanta mala información o desinformación, mejor dicho, en internet, que más nos podemos asustar y hacerlo contraproducente y vernos más afectados en lugar de aliviados. Entonces, sí, ante la menor duda, lo aconsejable es que un servicio de salud, un médico, nos oriente qué hacer. Bueno, este protocolo fue autorizado en una primera versión, según punto séptimo, inciso 7.1, y subinciso 7121, de sesión del Consejo Superior Universitario del 27 de mayo de 2020. En ese entonces, realmente, pues se tenía la esperanza de que esta situación de la pandemia a nivel mundial pudiera ir evolucionando de una manera, digámoslo, positiva en relación a que se pudiera tener tratamientos más rápido. De repente lo de la vacuna se miraba como una buena posibilidad. Sin embargo, pues conforme fueron transcurriendo los días, las semanas y los meses, vimos que la situación fue empeorando
y de tal manera que este protocolo pues nunca entró a la vida, ¿verdad?, a su ejecución, puesto que las condiciones no han estado dadas para esa circunstancia. De tal manera que ya teniendo este protocolo, inclusive también, ¿verdad?, la universidad dando un paso adelante, previo a que salieran los acuerdos ministeriales, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Trabajo, pues nosotros en la universidad, pues por cualquier cosa ya teníamos nuestro protocolo listo. Luego, pues ya surgieron los acuerdos ministeriales del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Trabajo y disposiciones gubernamentales al respecto, que pues nos obligó a hacer una actualización de este protocolo. Y de ahí entonces que, según punto séptimo, inciso 7.1, subinciso 7.1.2.1 de sesión de Consejo Superior Universitario del 9 de septiembre de 2020, pues se aprobó esta actualización, la cual pues se contó con la colaboración de algunos miembros, ¿verdad?, de la Comisión de Protección contra el COVID de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de otros expertos también en el tema de salud y seguridad ocupacional, como la doctora Claudia Meneses, por ejemplo, y pues ya se hizo esta actualización, haciendo lo posible por adaptar y respetando siempre la autonomía universitaria y tomando en cuenta de nuestra legislación universitaria, nuestra dinámica y nuestra forma de trabajar, pues haciendo esos cambios necesarios para dar cumplimiento a lo que concierne a protegernos de la mejor manera ante esta enfermedad. De ahí entonces que viene esto del retorno a labores presenciales del personal administrativo y que de repente se ven ustedes que dice ahí no esencial. Quiero aclarar, previo a seguir, que esto de lo esencial y no esencial se refiere a la presencialidad, ¿sí? El trabajo administrativo y de servicios esencial se refiere a aquellos trabajos que es, si no imposible, muy difícil llevarlos a cabo desde la casa y que se necesita entonces la presencialidad en el lugar del trabajo para que puedan seguir las funciones básicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. A eso se refiere ese trabajo administrativo esencial para la presencialidad. Y el no esencial, pues es aquel que puede llevarse a cabo desde casa en la medida de las posibilidades y que pues también va contribuyendo a que otras actividades administrativas se den a cabo y las actividades académicas pues estén a todo vapor sacando adelante los ciclos académicos de todas las carreras de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tanto a nivel de grado como de posgrado. Entonces, a eso se refiere. Y no se refiere a un nivel de que es más importante, si esto o lo otro, no. Se refiere a la presencialidad que facilita ese trabajo. Eso significa esencial. Bueno, entonces, para ese retorno, ¿verdad? Se deben cumplir con algunos indicadores, algunos factores que hay que tomar en cuenta. Primero, el trabajador no tiene que ser parte del grupo vulnerable. En un momentito vamos a poner el listado más completo. Tenemos que tener un transporte público activo, ¿verdad? Hemos visto que pues ahí más o menos han ido implementando los diferentes medios de transporte público, tanto aquí en la ciudad capital como en los diferentes departamentos de la República, no al 100% por supuesto, pero digamos de cierta manera, ¿verdad? Ya va el transporte ahí empezando a trabajar. Algo muy importante, si se dan cuenta, pues estos son factores, podríamos decir que externos. Algo muy importante, pues son los factores internos y acá, pues la unidad o dependencia administrativa o académica, pues debe contar con el equipo de protección para los trabajadores y dependiendo pues la naturaleza del puesto de trabajo, así serán estos equipos de protección y los insumos de higiene y desinfección. Todo ya listo, no que ya lo vamos a tener, sino ya listo en el lugar y funcionando. Y bueno, pues la capacitación del personal. Esta actividad que estamos llevando a cabo es parte de todo ese compromiso universitario para poder realizar la capacitación de toda la comunidad universitaria.
personal docente, personal administrativo, estudiantes, e inclusive en su momento visitantes, y cuando ya hay actividad comercial, pues también. O sea, todas las personas que tengamos que ver con la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues tenemos que estar debidamente capacitados dependiendo cuál sea nuestra función y en qué nos tenemos que desempeñar. Es importante que por el momento, en toda actividad, se debe privilegiar el trabajo remoto, ¿verdad? Hay que hacer los esfuerzos porque esto siga vigente. Y bueno, si ya es inevitable, pues viene esto de la clasificación de lo esencial para la presencialidad, y pues ya presencialmente se han estado haciendo, se están haciendo y se tendrán que seguir haciendo pues algunas acciones en nuestro lugar de trabajo. Ok, entonces, una vez estos indicadores estén verificados, ¿verdad? Reitero, transporte, definidos los grupos vulnerables, tener los equipos de protección personal, los insumos y materiales para la higiene y la limpieza adecuadas, entonces ya podemos empezar a aplicar este retorno escalonado. ¿A qué se refiere eso de escalonado? En que se irá regresando cierta cantidad de trabajadores. Vamos a tener una primera fase en donde el retorno pues, se refiere a poder establecer únicamente el 25% de ocupación de una instalación. Porfa, no se refiere al 25% del personal, se refiere al 25% que puede ocuparse en una instalación. Y para eso, pues se tiene que delimitar la instalación y hacer los cálculos dependiendo de los metros cuadrados de la instalación, cuántas personas entonces pueden regresar. El CDCID, ¿verdad? El Centro de Desarrollo Seguro de Desastres de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene su fórmula de cálculo que nos ayuda a poder determinar esas cantidades. Luego, dependiendo cómo se vaya desarrollando la pandemia en Guatemala, la situación de los semáforos también, ¿verdad? Eso de los colores, del rojo, el anaranjado, el amarillo y el verde, pues también dependiendo de eso y cómo se van mejorando los indicadores que les acabo de mencionar, pues pasaremos a una segunda fase, que ya se refiere al 50% de ocupación, una tercera, 75%, y cuando ya esté el semáforo en verde y las condiciones realmente adecuadas, pues ya pasamos a una cuarta fase, que es el regreso de todos, ¿verdad? El 100% de ocupación. Para cada una de estas fases, el Consejo Superior Universitario establecerá la fecha, cuándo ya se pueden empezar a ocupar. Por el momento, todavía no hay esa fecha, ¿sí? Ahorita el mes de octubre y el mes de noviembre seguiremos con las actividades esenciales, las cuales tendremos que, para muchas actividades, tener que fortalecer, ¿verdad? Máxime en el asunto administrativo, financiero, presupuestario. Estamos en las fechas de cierre y de que todas las unidades en toda la universidad estamos haciendo lo posible por comprar todavía las cosas que nos faltan y pagar algunos servicios, etcétera. Entonces, realmente vamos a necesitar el apoyo del personal esencial para este último periodo del año, que incluye, podríamos decir, octubre, noviembre y diciembre, ¿verdad? Entonces, estaremos hablando de la posibilidad de una primera fase de retorno hasta el mes de enero del próximo año. Bueno, esto aplica entonces ya cuando se dé esa fecha, ya cuando se dé esta posibilidad del retorno, pues entonces va a aplicar a todo el personal administrativo. Ya no tendremos esa diferencia entre personal esencial y no esencial. Eso ya deja de existir, ya es pues todos, ¿verdad? Como personal administrativo, que se hará la convocatoria en base a lo que esta primera fase indicará. Y bueno, si solo vamos a tener el 25% de la ocupación de una instalación, va a haber que, en muchas de las instancias va a haber que decidir entonces quiénes van. Y esto pues ya será una tarea que los jefes inmediatos tendrán que hacer. Definir, bueno, aquí me caben 2 personas, aquí me caben 4 personas, aquí me caben 6 personas, aquí me caben 10 personas,
aquí me cabe una persona, y bueno, que entonces vamos a tener que hacer una distribución de días, de horarios para poder dar cumplimiento a esto del 25% de ocupación. Y, por supuesto, se privilegiará siempre el trabajo remoto, eso tengámoslo siempre presente. De ahí entonces que viene esta autorización, ¿verdad?, del Consejo del protocolo. No significa que ya esté autorizado el día que vamos a ponerlo en práctica, es lo que les acabo de mencionar. Eso está ahorita pendiente y posiblemente para el mes de enero, también dependiendo cómo siga toda la situación de la pandemia en Guatemala. Entonces, la base para esta actualización, como les mencioné también hace un momento, es el Acuerdo 146-2020, Estrategia Nacional de Control de la Epidemia de SARS-CoV-2 y las bases para la desescalada de las medidas de reapertura condicionada al confinamiento, así como el Acuerdo Gubernativo 79-2020, normas complementarias al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional para la prevención y control de brotes de SARS-CoV-2 en los centros de trabajo. Y, por supuesto, esto sumado a las consideraciones que expertos de la Universidad de San Carlos pues han hecho en sus diferentes disciplinas para poderle dar forma, ¿verdad?, congruente y adaptable a nuestra realidad y a nuestras condiciones universitarias a este protocolo. Y comenzamos este protocolo con una declaración de principios éticos. Primero, no se debe realizar ninguna forma de discriminación para los trabajadores que hayan tenido COVID-19, sean diagnosticados en cualquier momento o convivido con algún familiar sospechoso o confirmado, ¿verdad? Nosotros como universitarios sancarlistas tenemos este compromiso social, ¿verdad?, de no hacer ningún tipo de discriminación y pues esta no es una excepción. Y vean también aquí algo muy importante, por si alguien todavía tiene dudas de que la Universidad de San Carlos de Guatemala sea para mí el mejor patrono que hay en Guatemala. Fíjense esta declaración. Se fomentará y brindará confianza para que el personal no se presente físicamente a trabajar o se retire de sus labores ante la presencia de síntomas o diagnóstico positivo de la enfermedad, para lo cual se aplicará lo que está normado en la legislación universitaria para la concesión de licencias, y en este caso se va a poder aplicar la norma séptima literal de ese procedimiento de concesión de licencias, otorgamiento de ayudas becarias y pago de prestaciones especiales al personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y se podrá otorgar un permiso dependiendo de la situación particular del trabajador de hasta 60 días con goce de salario. Luego, se deberá informar de manera clara y oportuna sobre la estrategia de retorno a las actividades y la nueva normalidad, así como de sus implicaciones en el centro de trabajo. Esta conferencia es parte de dar cumplimiento a esta declaración y garantizar la confidencialidad de los datos del trabajador relativos al estado de salud. Vean, esto no se refiere a que tampoco no podemos preguntar. Las autoridades tenemos que conocer qué trabajadores podemos convocar a la presencialidad, y para eso necesitamos saber si son del grupo vulnerable o no. Y para saber si son del grupo vulnerable, pues les tenemos que preguntar si padecen alguna de las condiciones que los hacen ser miembros del grupo vulnerable. Aquí lo que se refiere a esta declaración es a que esos datos tienen que ser confidenciales y pues la autoridad los debe manejar de una manera muy estricta, ¿verdad? Esa confidencialidad, a eso se refiere, no de que no podamos pedirlo bien, sino cómo vamos a saber quiénes son del grupo vulnerable y quiénes no. Hay que preguntarlo y hay que tener un registro. Esos registros son confidenciales. Ahora, aquí viene esta situación. En el protocolo está definido un glosario de definiciones en donde pues está explicado, ¿verdad?, más o menos a qué se refiere algunos términos. Yo acá pues puse esto de los grupos vulnerables que está ahí definido. Pues para la universidad lo que se aprobó en el Consejo Superior Universitario es que se establecerá como grupo vulnerable lo siguiente: pues mayores de 60 años que presenten algún factor de riesgo certificado por médico, el diabetes también, para lo cual se deberá presentar certificado médico correspondiente, ¿verdad? En donde aquí la intención es que un médico certifique que la persona efectivamente no está en
riesgo crítico y por lo tanto se aconseja no presentarse a sus labores y pues entenderá que eso se refiere a que debe resguardarse en su casa, ¿verdad? Si un trabajador nos presenta una situación de estas, ¿verdad? De la vulnerabilidad con el certificado médico correspondiente, pues se entiende eso, que es vulnerable, que está en alto riesgo y por lo tanto no puede salir de su casa, ¿verdad? Esto no es un permiso para no ir a trabajar a la universidad, pero de repente para otras cosas sí, o trabajar en otro lado, lo cual es totalmente no ético, ¿verdad? Entonces, eso tengámoslo en cuenta, por favor. Entonces, también está el asma o cualquier otro cuadro respiratorio, la enfermedad cardiovascular, principalmente lo que es la hipertensión arterial, cánceres y enfermedades hematológicas, enfermedades autoinmunes y tratamientos inmunosupresores, mujeres embarazadas, enfermedad renal o hepática crónica y otras enfermedades prescritas por profesional médico especialista en donde se indique por medio del certificado correspondiente la condición crítica que no permite asistir a las actividades presenciales y madres en periodo de lactancia, ¿verdad? Entonces, excepto lo de mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y madres en periodo de lactancia, pues para las demás condiciones relacionadas específicamente con salud, sí se necesita el certificado médico, ¿verdad? La constancia médica que permita asegurar a la institución por qué un trabajador está clasificado como un grupo vulnerable y por lo tanto se debe privilegiar el trabajo remoto. Eso es importante aclarar también. El grupo vulnerable no significa que no va a trabajar, significa que lo tienen que hacer desde su casa. Y bueno, ya entrará ahí entonces ya una coordinación entre su jefe inmediato y el trabajador para ver entonces que van a hacer esas actividades que se tendrían que estar realizando ya desde su casa. Bueno, entonces viene nuestra meta, ¿verdad? Que también ya se los indiqué en una diapositiva anterior, en nuestras fases que están clasificadas como la 0, 1, 2 y 3, y pues la máximo de capacidad instalada de ocupación de una infraestructura, 25, 50, 75 y 100%. Y reitero, cada una de estas fases será autorizada por el Consejo Superior Universitario. Y también recordarles, ¿verdad?, que el CDCID pues, nos puede ayudar al cálculo del máximo de la capacidad instalada de la infraestructura para hacer ese cálculo. Bueno, otro tema importante en este protocolo, ¿verdad?, es lo relacionado al monitoreo de salud y seguridad ocupacional. En este sentido, cada unidad académica o administrativa tenemos que tener una comisión. Miren, dependiendo del tamaño de la unidad, si es una oficina muy pequeña administrativa, pues será una persona, pero ya si es, por ejemplo, una facultad, ¿verdad? Una escuela, un centro universitario, ¿verdad? Dependiendo, entonces lo aconsejable es tener una comisión o un comité de salud y seguridad ocupacional que serán los encargados de darle seguimiento a este protocolo, ayudar a las autoridades y a todo el personal a ver que se esté cumpliendo con el protocolo, ver qué mejoras se le pueden ir haciendo y, ¿verdad? En este sentido, pues dar el acompañamiento y la asesoría que estaríamos necesitando, ¿verdad? Como comunidad universitaria. Entonces es importante, ¿verdad?, que en cada unidad académica administrativa vean ya entonces esta conformación de este comité y que empiece a trabajar desde ya que está aprobado este protocolo para que se empapen bien de la temática y puedan entonces apoyar a poderlo implementar correctamente. Bueno, también la capacitación y comunicación es importante para todo el sector universitario en todos los temas relacionados con esto del retorno y cómo prevenirnos para disminuir al máximo el riesgo de contagio. No va a haber ningún protocolo que sea infalible, ni aquí ni en ningún lugar del mundo, pero si lo aplicamos correctamente, podemos tratar en la medida de nuestras posibilidades de evitar estos contagios. Esta actividad, por ejemplo, ¿verdad?, estos seminarios de alcance y propuesta de la universidad sobre la pandemia, pues es parte de esta estrategia de capacitación y comunicación, entre otras que diferentes instancias universitarias están llevando a cabo.
Y de aquí entonces, ya propiamente en relación a los procedimientos, hay algunos lineamientos generales introductorios. Primero, como ya les mencioné, se privilegia el trabajo remoto. Bueno, ver que haya transporte público. La unidad académica o administrativa debe contar con los materiales de limpieza, de desinfección y de control de temperatura, que no sea por contacto la temperatura, ¿verdad? Mejor si se usan termómetros infrarrojos o dispositivos digitales también, ¿verdad? Que no permitan el contacto directo con las personas. La unidad académica y o administrativa debe contar con servicios sanitarios en buen estado y con lavamanos con agua potable, jabón y papel para secar las manos. Y el personal administrativo debe contar con el equipo de protección personal necesario y adecuado a la actividad que realizan. Vamos a ver, no es lo mismo para todos. Dependiendo cuál sea nuestra función, nuestro puesto de trabajo, así va a ser el equipo de protección personal que necesitemos. Es importante que tengamos una ventilación adecuada, no usar aire acondicionados. Se puede usar aire acondicionado solamente si podemos certificar que tiene un tipo de filtros que se les denomina filtros EPA. Ahí, pues, si tienen su mantenimiento, tiene filtros EPA, pues sí se puede usar el aire acondicionado. De lo contrario, que es en la mayoría de casos en la universidad, es mejor no usarlo. Exceptuamos, por supuesto, aquellos lugares específicos en donde el aire se necesita por cuestión de protección de equipos, donde hay mucho equipo de computación o algunos equipos de laboratorio, de diferentes tipos de laboratorios, pues ahí pues, sí se hace necesario tener el aire acondicionado, pero entonces hay que tener cuidado con otras medidas de protección, ¿verdad? Para el resguardo del personal que pueda estar expuesto a esos ambientes. Y vean, acá viene algo muy importante que ya lo he mencionado también, que es no comer en grupo, ¿verdad? Se debe privilegiar horarios en los que se evite la comida grupal. Sé que a la hora del almuerzo estamos acostumbrados a ir a buscar pues, un lugarcito por ahí y compartir y platicar y distraernos, ¿verdad? De la jornada laboral. Sin embargo, sí vamos a tener que tener mucho cuidado con esto porque es uno de los principales focos de contagio. Comer en forma grupal, nos quitamos las mascarillas, estamos con comida en la boca y para que se nos oiga hablamos más fuerte y se da el momento propicio para contagiar, ¿verdad? De preferencia no usar zapatos destapados. La recomendación es no tener piel expuesta, ¿verdad? Para evitar el riesgo máximo de contagio. Entonces, por eso se da esta recomendación de no usar zapatos destapados. E inclusive en algunos tipos de procedimientos se da la recomendación, por favor, es recomendación, ¿verdad? De no usar también faldas ni vestidos, sino procurar, ¿verdad? El uso de pantalón, pero reitero, dependiendo en dónde trabajemos y pues es una recomendación. Otro lineamiento importante es que no se permite el ingreso de menores de edad ni acompañantes, ¿verdad? Allá las instalaciones de la universidad. Y pues, como mencioné, la Comisión de Seguimiento de Salud y Seguridad Ocupacional debe brindar capacitación al personal administrativo con relación a las medidas de prevención. Bueno, entonces, en primer lugar está el ingreso a las instalaciones y en este sentido, fíjense que tenemos que tener primero una señalización. Lo ideal es que el lugar de entrada sea diferente al lugar de salida. En algunos casos lo podremos hacer, en otros no. Donde no se pueda hacer, hay que tratar de hacer señalización, poner conos, poner algún tipo de separador, identificar por dónde se entra y por dónde se sale. Porfa, aquí tenemos que usar el sentido común. Estas son disposiciones generales. Habrán casos en que se aplican perfectamente y habrán casos en los que no. Y por eso necesitan su Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional para que nos ayude a ver entonces qué hacemos, cómo logramos cumplir con esto, pero con nuestras condiciones y con nuestras posibilidades. Tener en el piso las separaciones de 1.5 metros por lo menos en caso de que se tuviera que hacer alguna cola en el ingreso a alguna instalación, lo cual esperamos que no se dé. Se debe medir la temperatura con un termómetro infrarrojo o con un dispositivo digital. Y en caso de que una persona presente arriba de 37.5 grados, entonces se debe pues ya tomarlo como un caso sospechoso de COVID y por lo tanto no puede ingresar a la instalación.
si va tosiendo, si va con síntomas como de catarro, como de gripe, tampoco. Y en este sentido, como ven, estos protocolos y estos procedimientos son un trabajo que vamos a tener que apoyar todos. O sea, es una colaboración de toda la comunidad universitaria, porque va a haber un compañero trabajador en la puerta de un edificio con su termómetro, con su registro. Si hay un caso sospechoso, alguien con la temperatura elevada, le va a tener que decir que no puede ingresar. Y en ese sentido vamos a necesitar la comprensión de la persona, ¿verdad?, que no puede ingresar. Es por el bien de la misma persona y de todos los demás. Entonces, como ven, es algo en lo que todos tenemos que contribuir, ¿verdad? Se registra quién ingresa y después cuando sale la aplicación del alcohol en gel o un tipo de sustancia, ¿verdad?, análoga. Y bueno, la persona que va a estar ahí controlando esto en la entrada de los edificios tiene que tener su equipo de protección adecuado, ¿verdad? Luego vienen ya definidos algunos procedimientos en formas muy generales sobre lo que los diferentes tipos de actividades que el personal administrativo y de servicios hace en la universidad. Aquí se trató de agrupar en los principales, pero hay pues una diversidad, ¿verdad?, de actividades que se hacen en la universidad y que lo que tendremos que hacer es una adaptación. Entonces, por ejemplo, acá está el procedimiento para el personal de servicios con actividades de limpieza. Nuestros compañeros, ¿verdad?, que limpian pasillos, los baños, las oficinas, etcétera. Pues bueno, acá el equipo de protección personal es una mascarilla, la que esté certificada, que pueda conseguirse, que cumpla, ¿verdad?, con los requisitos de protección. No es necesario acá una mascarilla N95, algo por el estilo, eso es para otras funciones. Acá pues una mascarilla de tela apropiada o de otro material que esté certificada, ¿verdad? Eso es lo importante. Uso de lentes protectores o de careta, uno de los dos. Su bata de trabajo, que usualmente el personal de servicios puede tener, o su uniforme acostumbrado, ¿verdad? Y guantes de preferencia desechables, que son, si se dan cuenta, materiales que de hecho ya deberían estar usando como parte normal de su rutina de trabajo. En este caso, pues está la limpieza de pasillos que se debe realizar usando trapeador. Hay que procurar no usar escoba, por ejemplo, ni tampoco ningún otro aparato que levante polvo, como esas máquinas de gasolina que usan para limpiar pasillos y parqueos, ¿verdad? Que facilita la limpieza en esas áreas, pero levanta una nube, ¿verdad?, de polvo. Ese tipo de acciones tenemos que evitar ya cuando haya más presencia de personal. Ahorita que está más o menos vacía la universidad, se podría usar, pero ya luego que implementemos este regreso, no. Pues la limpieza de escritorios, manecillas, sillas, muebles, etcétera, se tiene que usar trapo húmedo para quitar la suciedad y luego la desinfección, que de preferencia se debe utilizar alcohol al 70%, al menos 2 veces al día. La limpieza de baños, se tiene que hacer la limpieza normal y luego la desinfección con cloro, y también esto se sugiere por lo menos 2 veces al día, ¿verdad? En ese caso, ven. Luego está el procedimiento para personal de servicios o actividades distintas a limpieza. Aquí hablamos de los compañeros que nos ayudan ahí con los mantenimientos, con la jardinería, la carpintería, herrería, etcétera. Pues acá, como realmente el contacto persona a persona es mínimo, el equipo de protección personal es únicamente una mascarilla debidamente certificada y pues sus lentes de protección o su careta. Y nada más. Y el uniforme acostumbrado, ¿verdad? Entonces, se les aconseja limpiar sus materiales de desinfectar el lugar de trabajo con cloro o con alcohol, o dependiendo, ¿verdad?, máquinas o demás. Hay que ver ya, eso ya es algo muy específico de cada unidad, ver qué materiales usar para evitar que se puedan dañar, por ejemplo, ¿verdad? Si no se puede usar cloro o alcohol. Y también hay que evitar procedimientos que impliquen movimiento de materiales con aires similares, ¿verdad?, para que no se levanten esas nubes de partículas. Para personal administrativo de trabajo en oficina que atiende público, aquí lo importante pues es evitar ese contacto directo persona a persona. Entonces, pues principalmente todos los compañeros que atienden público
deben tener su mascarilla debidamente certificada y de preferencia, pues, una careta plástica o puede ser también la mampara, ¿verdad? Un separador de vidrio o de plástico. Y pues con eso pues se tendrá la protección suficiente, ¿verdad? Ayudar, ¿verdad? A verificar que nuestros lugares de trabajo estén limpios y desinfectados y tratar de evitar comer en nuestro lugar de trabajo, principalmente si atendemos público. Ahora ahí sí definitivamente eso hay que evitarlo a como dé lugar. Luego están nuestros compañeros que no atienden público y que trabajan en una oficina. Aquí lo que se necesita es la mascarilla, nada más. Solo una mascarilla debidamente certificada, guardar el distanciamiento, pues eso es parejo, ¿verdad? Para todos. Y pues ayudar a que nuestros lugares de trabajo estén limpios y desinfectados, ¿verdad? O por lo menos estar pendientes de que se haga. Luego ya viene ya un poco más específico el asunto de la protección, ¿verdad? Para nuestros compañeros que son profesionales, técnicos y de servicios que laboran en ambientes con alta exposición o con posibilidad de exposición al COVID, como laboratorios de diagnóstico clínico, como la Boclip, como el ARSA, por ejemplo, o laboratorios de investigación donde hagan pruebas que tengan que ver con virus, ¿verdad? En este caso con el COVID-19, con el SARS-CoV-2 o estudios relacionados con esta enfermedad COVID-19, ¿verdad? Servicios de salud, etcétera. Acá, pues sí, se necesita equipo de protección específico. Aquí sí se tiene que usar una mascarilla N95 desechable o una KN95 debidamente certificada, más mascarilla quirúrgica, lentes de protección o careta plástica, los guantes de látex o nitrilo desechables, traje de protección, cofia protectora para la cabeza, el protector de zapatos y sus uniformes que deben ser usados solo en el lugar de trabajo, inclusive deben ser lavados y secados en el lugar de trabajo, ¿verdad? Son condiciones muy específicas. Y por supuesto, todas aquellas otras condiciones que el lugar lo amerite y que pues, ya de costumbre se hacen, ¿verdad? Esto no excluye todos esos procedimientos específicos, por supuesto. Luego están el personal profesional técnico de servicios que labora en laboratorios de servicio o de investigación que no tienen riesgo de trabajar con sustancias biológicas como el virus ¿verdad? Sino pues es otras áreas, ¿verdad? Que se trabajan. Pues acá usarán su equipo de laboratorio al cual están acostumbrados y pues dependiendo la mascarilla, en algunos casos se debe usar otro tipo de mascarillas específicas contra gases de sustancias químicas, ¿verdad? Etcétera. Y pues en este caso ya cada lugar de trabajo pues definirá estas especificaciones. Luego están también nuestros compañeros que realizan una tarea que tal vez no es muy visible, ¿verdad? Aquí en la ciudad o en otros cabeceras departamentales, pero que están expuestos también a otras series de compañeros que trabajan en los biotopos, en las fincas, en el jardín botánico. Imagínense, este es un trabajo que solamente se puede hacer presencialmente. Aquí sí no hay opción para el trabajo remoto. Entonces ellos pues sí han estado desde el inicio de esta pandemia todo el tiempo, ¿verdad? Con debidas resguardos y programaciones laborales y demás, haciendo su trabajo esencial. Pues acá vean lo importante es que ellos cuenten con su mascarilla debidamente certificada. En todo lo que va del año, pues ellos no han tenido contacto con el público, puesto que han estado cerradas las instalaciones en donde hay acceso al público. Y es protección nada más entre ellos, ¿verdad? Y en este caso, pues la mascarilla es más que suficiente. Su uniforme acostumbrado, por supuesto, y también, pues, cualquier otro equipo específico, dependiendo qué es lo que ellos realicen en su actividad diaria. Bueno, entonces, como ven, hay unos lineamientos, aquí les presento yo, ¿verdad? Esto es bien general, ya nos tocará en cada unidad ver las cosas específicas. Y reiterando, ¿verdad? Algunos lineamientos que tenemos que tomar todos en cuenta. No se permite comer en grupo, de preferencia tratar de no comer ni beber en nuestro lugar de trabajo. Se recomienda no usar zapatos destapados. Se recomienda también usar solamente pantalón. No usar joyas, relojes y accesorios. El equipo de protección personal deberá usarse únicamente en el lugar de trabajo.
todos los equipos de protección personal que la autoridad vaya a entregarle a los trabajadores son para uso exclusivo en cuestiones del trabajo de la universidad. Y los cálculos que vamos a tener que hacer en relación a cuánto duran las mascarillas, por ejemplo, dependiendo qué es lo que hagan, qué material sean y cuántas lavadas pueden tener, si son lavables, etcétera, etcétera, lo tenemos que hacer en base a el uso de estos material en el lugar de trabajo. Entonces, igual se le va a entregar solamente a los que vayan a hacer actividades presenciales, ¿verdad? Y pues siempre tener nuestra costumbre de lavarnos las manos adecuadamente con agua y jabón, desinfectarnos, ¿verdad? Al ingreso de las instalaciones y a la salida también, ¿verdad? Está también la situación que les mencionaba, ¿verdad? De los permisos, reportes, casos sospechosos. Bueno, un trabajador con un caso confirmado COVID, pues tendrá una cuarentena obligatoria, podrá tener una licencia con goce de salario de 15 días a un mes para casos leves. Porfa, fíjense que aquí olvidé actualizar. Es de 15 días a 2 meses. O sea, se puede tener hasta 60 días de permiso con goce de salario, pero dependiendo, ¿verdad? Dependiendo cuál es la situación del trabajador y lo que necesite. Por ejemplo, hemos visto casos críticos en donde no solo el trabajador está con caso positivo, sino que su núcleo familiar también y están en una situación precaria y crítica. Y entonces, pues, es muy comprensible que un trabajador bajo esas condiciones necesite más días de permiso. Aparte es un trabajador que sea asintomático o que tenga síntomas muy leves, que por alguna razón pues le dio la duda, se hizo la prueba, salió positivo y entonces en esa situación y en su casa pues no hay ningún mayor problema más que por supuesto el cuidado de eso, ¿verdad? No va a necesitar 60 días de permiso, ¿verdad? Ahí podemos verlo de los 15 días. Si es necesario, pues un mes, ¿verdad? Y creo que será suficiente. O sea, esto también depende, ¿verdad? Mucho de la condición, de lo crítico del asunto y de la conciencia, ¿verdad? Y la responsabilidad que tengamos como trabajadores también de evitar aprovecharnos de nuestro patrón. Lo mismo aplica para un trabajador con contacto en su núcleo familiar, ¿verdad? Que vivan con el trabajador sus papás, por ejemplo, ¿verdad? Sus hijos, por supuesto, y que tienen que estar pendiente para cuidarlos. Están positivos, el trabajador no, pero uno o más miembros de su familia sí, y dependen de este trabajador, entonces también, ¿verdad? De 15 días a un mes, o si se necesita pues más, también se puede considerar, ¿verdad? Es importante tomarlo en cuenta. Ahora, si hay una situación muy crítica, esperemos que no, ¿verdad? Que un caso lamentable de un compañero que esté muy enfermo y tenga que irse al hospital y al intensivo y demás, pues ahí pues ya se tendrá que tramitar una suspensión del IX, ¿verdad? Para pues ya sin ninguna pena. Recordémonos que como autoridades nominadoras lo más que podemos son 60 días con goce de salario, y ya más que eso pues ya tienen que tramitarse una suspensión del IX. Luego, pues en relación al reporte de casos, ahí viene la importancia de esta comisión de seguimiento de salud y seguridad ocupacional para ver, ¿verdad?, cómo se da el seguimiento de casos sospechosos o de casos positivos a través de telemedicina USACA, el 1592, pues se pueden reportar estos casos. La unidad de salud nos ayudará como universidad a reportar esta situación al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, según corresponda. Entonces es muy importante que tomemos esto en cuenta y vean lo significativo de que este servicio pues esté habilitado, esté listo para que nos apoyen como comunidad universitaria y al pueblo de Guatemala en general. Pero luego vemos acciones de grupos que vienen a impedir este tipo de servicios, por las que sean sus justificaciones, para mí no ameritan, ¿verdad?, que pueda interrumpirse un servicio tan noble como es esto de telemedicina o el préstamo de los tanques de oxígeno, que son de gran beneficio para la comunidad universitaria y la población en general. Entonces, es importante nuestros protocolos de retorno, pues
involucran, ¿verdad?, nuestras instancias, y necesitamos que todo esté habilitado y funcionando adecuadamente para brindar ese servicio y poderlo aplicar todo adecuada y correctamente, ¿verdad? También en la medida de nuestras posibilidades, si hay casos sospechosos, se tratará que al trabajador se le apoye con poder hacerle los diagnósticos que podrían ser en la Voclip, ¿verdad?, en LARSA o en la unidad de salud o con otra instancia como la que hubo hace algunos días, ¿verdad?, con apoyo del Ministerio de Salud Pública, en que se hicieron pruebas gratis a trabajadores universitarios. Entonces, pues esto también, ¿verdad?, se tratará de tenerlo en cuenta, pero depende mucho de los recursos que como universidad tengamos y que se pueda apoyar a estos laboratorios para este apoyo, ¿verdad?, hacia el trabajador, ¿verdad? Entonces, necesitamos colaborar, ya para ir finalizando. Tenemos que dar estricto cumplimiento, por favor, al uso de mascarillas, al lavado adecuado de manos con agua y jabón, a guardar la distancia física de por lo menos 1.5 metros, no comer en grupos, tratar de evitar, porfa, las reuniones sociales, eso es muy importante, y el uso de equipo de protección personal según la función que desempeñemos. Bien, estos son lineamientos básicos, generales, que nos ayudarán a protegernos a nosotros mismos y a los demás. Entonces, esto es lo que les tenía preparado para esta serie de seminarios, y pues a partir de este momento, pues estoy a sus órdenes, ¿verdad?, para cualquier pregunta o duda que ustedes tengan y que esté en mis manos poderla aclarar, pues con mucho gusto. Ok, muchas gracias, estimado decano Pablo Oliva, por su presentación. Creo que ha sido muy ilustrativa para toda la comunidad de la Universidad de San Carlos y el pueblo de Guatemala en general. Hay muchos comentarios de agradecimiento, de felicitación y algunas preguntas. Vamos a tratar de recoger algunas preguntas. Nos hacen la pregunta si el uso de productos químicos y algunos desinfectantes fuertes pueden predisponer a infectarse con el virus. Sí, la verdad es que sí. Por eso es que no se recomienda el uso excesivo de productos químicos para fines de desinfección. Es más, como facultad y como universidad emitimos unos comunicados en los cuales hacíamos ver al pueblo de Guatemala y principalmente al Ministerio de Salud, que después el mismo ministerio sacó su propio comunicado en donde indicamos, ¿verdad?, que hay que evitar el uso de esos túneles, ¿verdad?, de esas cabinas de desinfección, puesto que la exposición a los productos químicos hace que personas que sean sensibles, que sean susceptibles a alergias, por ejemplo, en lugar de que eso los proteja, lo que va a hacer es debilitar su sistema inmunitario y con más facilidad se pueden contagiar con este tipo de virus. Entonces, realmente eso es totalmente inapropiado. Lo mejor es el distanciamiento físico, las mascarillas y el lavado regular, adecuado de las manos con agua y jabón. Y con eso, miren, estamos bastante protegidos, ¿verdad? Y evitar el uso de químicos en forma innecesaria. Bien, aquí hay una serie de preguntas con respecto a las mascarillas. ¿Qué tan efectivo es utilizar la mascarilla para no contagiarse? Otra dice, Albina López nos dice, es muy difícil para las personas mantener puesta la mascarilla. ¿Qué medidas tomará la USAC si el personal no cumple? Y la otra relacionada a las mascarillas es las alergias como rinitis. Cuesta respirar con esas mascarillas. ¿Qué hacemos al respecto? Sí, vean, acá el uso de las mascarillas sí es 100% aconsejable. O sea, no hay hasta el momento ninguna evidencia científica que diga lo contrario. Es más, la serie de estudios que se han estado haciendo con mayor intensidad en varias partes del mundo a lo largo de este año, pues nos indican que el uso de mascarilla es lo mejor para protegernos. Algo muy importante es que tampoco es cualquier mascarilla, ¿verdad? Y ahí es donde ya vienen entonces ya una serie de dudas, ¿verdad? Y vean, el uso de la mascarilla también depende al nivel de exposición que vamos a estar. Entonces, si nuestro trabajo no es de alto riesgo, si no vamos a estar en un laboratorio, en un hospital, viendo muestras de COVID y demás, realmente
la mascarilla que debemos usar es una mascarilla, puede ser de tela o de alguna fibra sintética que esté debidamente certificada y que pues va a ser esa protección adecuada, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia adquirimos ahorita mascarillas de material sintético lavables, con cierta vida, por supuesto, no son eternas, y dependiendo de la exposición y horas de exposición del trabajador, así va a ser el tiempo de uso de la mascarilla, por decirles algo. Los que están más en situaciones de más riesgo, pues sí tienen que usar mascarillas de preferencia N95 o KN95 más mascarilla quirúrgica, ¿verdad? Entonces, es eso. Ahora, hay casos específicos muy puntuales, ¿verdad? En donde hay personas con piel muy sensible o, por ejemplo, los que padecen rinitis y que se les hace muy incómodo, ¿verdad? O les puede afectar hasta la piel el tipo de mascarilla, pero realmente como universidad pensamos, ¿verdad? En la generalidad y compramos mascarillas para pues, todos los trabajadores que la vayan a necesitar. Y ya si hay un caso muy particular de alguien que ese tipo de mascarillas le cause alguna molestia, pues será de verlo y bueno, ahí de repente el trabajador va a tener que colaborar, ¿verdad? En el sentido de usar la propia mascarilla que le sea más cómoda, pero que eso tenga un sustento médico, pues, ¿verdad? No una ocurrencia de que esta mascarilla que me dieron no me gusta y yo voy a usar la mía, porque entonces ya se desvirtúa esa preocupación que las autoridades tenemos de adquirir la más adecuada que nos proteja, ¿verdad? En ese sentido, pues sí. Y ahora, para el asunto de la incomodidad, pues es cuestión de costumbre como todo, ¿verdad? Al inicio el uso de la mascarilla es incómodo, pero con el tiempo nos acostumbramos y ya se nos convierte en un hábito y ya no lo vamos a ver como una molestia, sino como algo normal del uso diario. Bien, la maestra Flor Lara nos hace el comentario de que padece de rinitis y no tiene ningún problema de utilizar mascarilla hasta 10 horas continuas. Es cuestión de acostumbrarse, es por la salud que se debe usar, como bien lo menciona nuestro distinguido decano. Yo creo que aquí tiene que haber una ética y responsabilidad mutua de cada uno de los trabajadores para que esto realmente funcione. Que no vamos a tener a un vigilante que le va a estar castigando por quitarse la mascarilla. Otras preguntas que nos hacen. En el grupo vulnerable están también las madres con niños en edad preescolar y primaria, ya que al parecer los niños en el primer bimestre del 2021 no irán a clases. Otra que está vinculada también de Claudia Monterroso. Con respecto a los grupos vulnerables, ¿qué sucederá con las madres que tienen hijos pequeños o de edad escolar si no se permite el ingreso de menores o acompañantes? Y también nos lo hace ver otra pregunta, los padres lactantes que tenemos bebés en el jardín infantil de la guardería de la USAC, ¿qué va a pasar? Está vinculado a los que tienen niños pequeños. Sí, no, vean, con esto de la vulnerabilidad, realmente las posibilidades son grandes, o sea, son amplias, me refiero a muchas posibilidades. Se ha tratado de dar un lineamiento con los casos más comunes, con lo que la generalidad puede reportar. Sin embargo, siempre y como todo van a haber excepciones y casos particulares. Cada uno de esos casos va a tener que ser trabajado y darle el seguimiento correspondiente con su autoridad nominadora correspondiente, ¿verdad? O sea, el Consejo Superior Universitario tampoco puede ser tan detallista de sacar un listado de todas las posibilidades porque nunca lo vamos a completar. Siempre van a aparecer casos, ¿verdad? Distintos, que no son para una gran cantidad, no es para una gran generalidad, sino son casos muy específicos y muy particulares. Entonces, en esa situación, ya cuando la unidad académica correspondiente o la unidad administrativa correspondiente se tenga la autorización del Consejo para esa primera fase de retorno presencial. Recuerden, es la primera fase, no es todos, es la primera fase. También recordémonos que se tiene que privilegiar el trabajo remoto. O sea, no es obligatorio que se regrese a lo presencial porque sí, sino nada más aquellas actividades que lo presencial realmente vuelvan más eficiente y más efectivo el trabajo que se tiene que realizar. Pero si esa eficiencia, esa efectividad la logramos desde nuestra casa, pues así seguirá. ¿Quién decide eso? El jefe inmediato del trabajador.
es la persona, es la figura responsable de tomar esa decisión. Este trabajador desde su casa me está funcionando de maravilla, que siga así. Este trabajador, por la naturaleza de lo que hace, realmente me funciona mejor presencialmente. No es del grupo vulnerable. Vemos el porcentaje de ocupación para la primera fase. Van a ser, la verdad, van a ser pocas personas las que van a regresar en esa primera fase. No va a ser un gran número. No nos imaginemos la universidad abierta con los miles de personas que usualmente asisten. No, va a ser bien restringido, es poco, ¿verdad? El personal que va a regresar en esa primera fase. Ya, pues ya cada quien que tenga una cuestión, ¿verdad? Es una madre soltera que demuestra que no tiene quien le cuide a un niño pequeño, ¿verdad? Eso es comprensible y entendible, pues tendrá que dar el seguimiento con su autoridad nominadora para ver cómo se apoya, ¿verdad? Si fuera realmente esa necesidad premiante de que regrese al trabajo presencial. Bien, sí, efectivamente por aquí nos hace un comentario de una Rosario Pérez que nos hace ver que no está de acuerdo con las mascarillas de tela por el tamaño de los poros, que no evita el paso del virus. Sí, gracias por la observación. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de telas. Al decir mascarilla de tela estoy haciendo una denominación muy genérica. Por eso yo siempre he agregado el término debidamente certificada, ¿verdad? Porque si hay algunas que tienen una tela y un material, inclusive hasta un filtro en medio de las capas de tela que permiten una adecuada protección, ¿verdad? No me refiero a cualquier tela cortada de una ropa y hecha en mi casa, ¿verdad? Ante una super extrema emergencia, algo nos protege, pero no me refiero a ese tipo de mascarillas, ¿verdad? Sino aquí la autoridad tiene que ver, ¿verdad? Que se pueda comprar las mascarillas debidamente certificadas y que ofrezcan la mejor protección al trabajador, ¿verdad? Eso es, qué bueno que hizo esa pregunta, ¿verdad? Nuestra compañera, porque sí es importante que tengamos eso claro. Y también, vean, aprovechando, por favor, no usemos mascarillas con válvula. Las mascarillas con válvula pueden ser cómodas para el que la usa y protegen al que la usa, pero no protege a los demás. Entonces, por eso se le dice a mascarillas egoístas, porque esa válvula sí permite que si la persona que la usa está contagiada, puede emitir virus, ¿verdad? Y contagiar a las otras personas. Entonces, por favor, a veces da la impresión de que como tienen ese accesorio, parecen más sofisticadas, más tecnológicas y de repente se nos hace la idea de que nos protegen más, pero es todo lo contrario. ¿Vieron? Porfa, mascarillas con válvula no hay que utilizar. Bien, hay preguntas más específicas. Judith García nos hace la pregunta: ¿cómo guardar distancia en los laboratorios con tanto estudiante específicamente en la Facultad de Medicina? Y hay protocolo también que se ha hecho sobre esto. Muy bien, vean. Todo esto que acabamos de hablar es para el retorno del personal administrativo y actividades administrativas únicamente. Posteriormente, el Consejo Superior Universitario conocerá los protocolos para el regreso de actividades académicas. Eso es otra situación, vean, es otro escenario, son otros procedimientos. Ahí ya tenemos que ver lo relacionado a clases, lo relacionado a laboratorios, ¿verdad? Y ahí sí estamos hablando de un regreso de mucha gente a las instalaciones universitarias. Eso todavía no es aconsejable. Todavía no están las condiciones en Guatemala para que podamos, como universidad, empezar con eso. ¿Oyeron? Ahorita todo el semestre estamos con actividades académicas virtuales. El otro año vamos a evaluar qué va a suceder. ¿Oyeron? Pero les adelanto que las clases propiamente todavía no se vislumbra que puedan ser presenciales a principios del otro año. ¿Oyeron? Quizá podamos hacer algunas consideraciones para los laboratorios docentes, que no tendrán que ser bajo el mismo esquema del que estamos acostumbrados, sino priorizando prácticas e inclusive dentro de las mismas prácticas priorizando los temas, qué es lo que es más urgente que el estudiante pueda tener esa habilidad psicomotriz en el laboratorio y entrarle a eso por turnos, por horarios, por días, porque no podemos mezclar clases virtuales con laboratorios presenciales los mismos días, porque será una locura para todo el mundo.
Entonces, son consideraciones sumamente complejas que, pues, desde ya, pues, estamos empezando a evaluar, pero todavía no están totalmente definidos esos protocolos, ¿verdad? Sí, efectivamente, ya hay una aprobación inicial para todo lo que son los laboratorios y las clases, pero no se han terminado de definir y hay cosas que son muy particulares, porque por ejemplo aquí nos preguntan qué protocolo debemos seguir en la Facultad de Odontología con la atención de pacientes y la realización de prácticas y laboratorios para nuestros estudiantes. Bueno, es necesario comentarles que ayer ya el Consejo Superior Universitario aprobó un primer protocolo para el posgrado de odontología, ya con ciertas restricciones, distanciamiento y uso, y a partir de eso se va a trabajar pues con la experiencia esa, las prácticas de laboratorios para los estudiantes. Estudiantes de posgrado, ¿ya? No de grado. Efectivamente, ¿verdad? Ya se empezó a aprobar algunos procedimientos específicos en donde se evidencia, por lo menos en lo teórico, en lo propuesto, que se va a cumplir con este distanciamiento. Estamos hablando de poca gente y con todas las medidas adecuadas, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, como ya lo mencionó el arquitecto Valladares, se empezará con las clínicas de posgrado de odontología únicamente para urgencias, ¿verdad? Exacto, es para atender emergencias ahorita que tienen que irse solucionando. Y también hay otras muy puntuales. En caso de los espacios culturales donde atendemos al público en general, ¿cuál será la fase de apertura y cuáles serán los protocolos de atención? También es algo muy específico, como le decía el maestro Pablo Alvarado, pues el Consejo ha aprobado los lineamientos generales. Cada unidad tiene que definir lo específico dentro de su área. Y obviamente los espacios culturales tienen que tener lo suyo. Correcto. Vean, miren, eso es parte de lo hermoso de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que realmente cubrimos todas las áreas del conocimiento desde el punto de vista de la salud, científico-tecnológico, social-humanístico, las artes, los deportes, todo, ¿verdad? Lo que debe una universidad de la calidad de la Universidad de San Carlos de Guatemala como única universidad pública del país tomar en cuenta. Sin embargo, ¿verdad? Esa amplia cobertura también para condiciones como las que estamos atravesando actualmente nos viene a complicar. Y en este sentido, por ejemplo, para ya cuando hablamos de procedimientos, de cómo le vamos a hacer con algunas situaciones muy particulares, ya corresponderá a la unidad académica o administrativa definir eso. Lo que podemos ofrecerles como Comisión de Protección COVID de la USAC es ayudarlos, por ejemplo, a revisar lo que ustedes vayan a proponer para ver si lo que están proponiendo pues cumple con los protocolos, ¿verdad? De tanto de la universidad como del país para asegurar la máxima protección, ¿verdad? Para los trabajadores en primera instancia y después pues ya va a haber atención al público pues con mayor razón, ¿verdad? Pero vean, ya cuando se habilite ese primer retorno del personal administrativo, podemos ir viendo entonces ya la habilitación de otras actividades que son, miren, amplísimas, ¿verdad? De la universidad, y que este protocolo que ustedes van a ver cuando ya se les mande, ¿verdad? La transcripción del Consejo Superior, es algo que muestra la generalidad, una base, una guía. Pero ya si en una facultad, en una escuela, en un centro universitario, en un museo, en un jardín botánico, en un biotopo, ya hay cuestiones que ahí no están consideradas puntualmente, pues ya nos tocará comunidad académica proponerlas, ¿verdad? Porque somos los que podemos ver cómo trabajamos, cuál es nuestro servicio, cuál es nuestro propósito y en base a eso, pues, dar esos lineamientos. Sí, efectivamente, la pregunta clásica que hacen varios, disculpe, ¿cuándo será el retorno? Una pregunta, ¿el retorno de los estudiantes considera para el 2021? Ya lo respondió un poco el maestro Pablo Alvarado. Va a tener que ser gradual y obviamente no va a ser presencial para todas las actividades académicas cuando se dé. Seguro que vamos a regresar a los salones de 200 personas por clase, eso definitivamente no podrá ser.
Cada unidad académica tendrá que definir lo suyo en función y hacer sus programaciones del próximo semestre, en función de las disposiciones generales. Una pregunta que nos hace Flor de María Lara respecto al uso de termómetro infrarrojo o digital. ¿Qué instrucciones se dará a las personas que van a medir la temperatura? Porque lo están midiendo en el brazo, la muñeca, pero no en la frente, y así se obtiene valores lógicos hasta 33 grados centígrados. Sí, eso ya será un procedimiento que en cada unidad vamos a establecer, ¿oyeron? Y la capacitación que se le dará a las personas que nos ayudarán a tomar esa temperatura, ¿verdad? Ahí se definirá ya específicamente si es la frente o es el cuello, y nada más, ¿oyeron? No ningún otro lugar, el brazo, el codo, la mano, no, o es la frente o es en el cuello, ¿verdad? Nada más. Claro, y las personas que padecen de asma están dentro del grupo vulnerable porque les cuesta a veces usar la mascarilla. Para lo cual tendrán que presentar certificado médico en donde se haga constar esa situación crítica. Claro. Un comentario, Dios mediante no se cumple la no discriminación, pues en ocasiones se discrimina por otras enfermedades, no imagino por esta. Pues es lo que esperamos, ¿verdad? Como parte de la declaración de principios éticos, como universitarios, tenemos que evitar cualquier tipo de discriminación. Y aquí hay otros comentarios que tal vez usted como experto en la calidad del aire nos podría hacer algún comentario. Hay que poner atención que los filtros EPA deberán ser para el ingreso de las áreas para proteger el personal, no en la salida. El aire acondicionado general de transporte o fijo es aire seco, o sea que no contiene humedad, por lo tanto reseca la mucosa y da origen a que exista mayor riesgo de contagio. Claro, el lineamiento general y principal es no usar aire acondicionado. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, no usar los aires acondicionados. Hay que procurar la ventilación natural, abrir puertas, abrir ventanas. El asunto es en aquellos lugares en donde eso no se puede tanto, ¿verdad? Ahí pues sí va a haber que hacer algún tipo de evaluación, SEDECID puede apoyar con eso, ¿verdad? Para ver qué será lo mejor para cuestiones de la ventilación de personal que pueda haber en un área, por ejemplo, en un sótano donde hay mucha computadora y que pues ahí sí hay que tener el aire acondicionado. Hay que hacer otros estudios con relación a la presión del aire, ¿verdad? Para ver cómo eso se puede equilibrar para proteger, ¿verdad?, al personal. Eso sí, pero aquí la instrucción primordial es no usar aires acondicionados. Bien, sí, aquí hay varios comentarios y varias preguntas, como decíamos, que están agradecidos, están felicitando al maestro Pablo Oliva por la exposición. Yo creo que hay varios comentarios también de personas que parecen de alto riesgo, creo que eso ya está aclarado. Y nos hacen las preguntas que dónde se obtienen los certificados médicos y cómo se obtiene el certificado del ICS ahora en línea, pero eso, dado que ahora no se puede salir para evitar los contagios. Yo creo que eso ya el ICS lo estaba anunciando. No sé si un comentario sobre eso, Pablo. Sí, desafortunadamente como universidad no tenemos ahorita el alcance como para ofrecerle a cada trabajador que necesite un certificado médico, por ejemplo, ¿verdad? Sino aquí sí, por el momento, pues sí, el trabajador deberá conseguirlo, ¿verdad?, por su cuenta. Bueno, aquí hay otra pregunta importante y que nos hace Beatriz Juan. El dióxido de carbono que estamos estudiando por tanto tiempo también puede provocar otras enfermedades. Y es que, tal vez como experto del aire, todos sabemos que inclusive se ha definido como el año 2030 como el año de no retorno por la contaminación del aire si no hacemos algo con respecto a la contaminación pues, por los gases de efecto invernadero. ¿Qué sucederá en el futuro realmente si no buscamos cómo ir teniendo mejores condiciones de nuestro aire? Claro, sí, yo creo que eso es importante considerarlo, por supuesto. Me imagino que la duda iba en relación a si usamos mascarilla y estamos respirando nuestro propio aire, ¿verdad? Y qué efecto podríamos tener. Pues déjeme decirle que en ese sentido, pues si bien
físicamente se impide un poco, ¿verdad? La respiración, pues nos consta. Sin embargo, cualquier tipo de mascarilla, el dióxido de carbono fluye normalmente, pues no es cierto que el dióxido de carbono se nos quede ahí acumulado, ¿verdad? A no ser que usemos algún tipo de mascarilla de algún material plástico que selle totalmente, ¿verdad? Nuestra nariz y nuestra boca, y que no tenga un dispositivo de respiración artificial. En ese sentido, sí, créanme que podemos hasta fallecer, ¿verdad? Pero las mascarillas que usamos comúnmente, ¿verdad? Todos los tipos de mascarillas que estamos usando, no hay problema con eso, ¿verdad? De hecho, pues sí, dificulta un poquito y por eso sentimos que nos sofocamos, pero realmente no a un nivel que pueda ser un riesgo, ¿verdad? Que estemos respirando nuestro propio dióxido de carbono. No se preocupen, no hay pena con eso. Ok, bueno, yo creo que Flor Lara también nos hace el comentario que en LICS, en la página LICS se pueden obtener los teléfonos y se hacen las citas en línea, entonces ahí se pueden comunicar. Gracias. Yo creo que con el tiempo ya hemos agotado pues la mayoría de las preguntas que nos han hecho. Aquí dice, en el caso de los trabajadores con contacto con alumnos y aspiran, ¿tendrán capacidad de insumos para protección? Pues eso depende de cada unidad académica, ¿eh? Ya los alineamientos se han dado y tendrá que darse. Y también nos piden que sí podrían compartir al final la presentación del protocolo que es el más recientemente aprobado. Eso, todos los protocolos se están publicando en las páginas de la universidad en línea y también están en el periódico de la universidad para quienes quieran consultarlo. Y también lo tienen las propias autoridades de las unidades académicas. Así es que esta es información pública y en cualquier momento la pueden consultar. Así es que con esto vamos terminando la sesión. Ya hemos llegado al límite del tiempo. Agradecemos de nuevo a nuestro expositor, el maestro Pablo Oliva. Creo que es muy importante este espacio que se ha dado para que intercambiemos y vayamos teniendo esa sincronía de cómo tenemos que ir actuando dentro de la universidad y sobre todo la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos que tener para este proceso gradual de retorno a la presencialidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Y estamos a las órdenes para apoyar a cualquier miembro de la comunidad universitaria. Felicitarlo, maestro Pablo Oliva, por su excelente exposición. No cabe duda que generó un montón de inquietudes, comentarios positivos, y en base a esto, pues se cumple el objetivo del seminario, que es básicamente que la comunidad universitaria se informe y reconozca el protocolo de retorno a la presencialidad. Queremos aprovechar también para invitar a la comunidad universitaria y al pueblo de Guatemala a que nos siga acompañando los días martes y jueves durante el mes de octubre y noviembre con los siguientes ejes temáticos. Alerta sobre la desinformación, Guatemala y la vacuna, primera etapa. ¿Cuándo podremos tener cierta normalidad? Guatemala y la vacuna, segunda fase. A cuidarnos todos en la presencialidad, limpieza y desinfección. La respuesta estatal a la pandemia de COVID-19. Así que damos un agradecimiento muy especial a Educación Continua que nos ha acompañado en este proceso, y creo que la Universidad de San Carlos de Guatemala, además de compartir ese conocimiento científico, incide en la cultura de prevención ante esta emergencia nacional, el COVID-19. Muchas gracias por su colaboración. De igual manera, al arquitecto Carlos Enrique Valladares Cerezo, sé que su agenda es muy cargada, sin embargo, se genera el espacio para poder orientar de mejor manera a la comunidad sancarlista. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, Heidi, por la organización. Gracias, feliz tarde a todos. Feliz tarde, buen provecho a cada uno de todos ustedes.